Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar todo lo que se refiere a lo que es la desviación estándar y su aplicación en lo que es el teorema de Chebyshev. Primeramente, vamos a ver que las medidas de dispersión son estadígrafos que tratan de medir cuán separados, cuán alejados están cada uno de los datos con respecto a su media. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la variabilidad, en tanto que cuanto menos sea, más homogénea será la media. Para poder entender estos estadígrafos, vamos a recurrir a un ejemplo en el área deportiva y vamos a tomar en cuenta el fútbol. Veamos de qué trata. Tenemos dos equipos, un equipo A, que está formado por 5 personas, y un equipo B, que está formado por otras 5 personas. Estos dos equipos se van a enfrentar en un partido de fútbol y ambos tienen un promedio de edad de 20 años. La pregunta es la siguiente: ¿quién gana el partido? ¿El equipo A, cuyo promedio de edad de sus componentes es de 20 años, o el equipo B, cuyo promedio de edad también es de 20 años? Con solo esa información, difícilmente alguien podría indicar quién va a ganar el partido. No obstante, alguien dice por ahí, el que meta más goles. Y evidentemente la solución estaría por allá. Para esto vamos a realizar algunos estudios estadísticos, vamos a determinar la media aritmética, cómo se ha calculado, de dónde vienen los datos, y vamos a verificar el estadígrafo de dispersión. Vamos a ver la dispersión de esta información. Ahora sí, tenemos la siguiente información, ya más completa. El equipo A tiene en promedio 20 años y una desviación estándar de 1.4 años. Los componentes del equipo son los siguientes. Uno tiene 20 años, otro 18, otro 22, otro 19 y otro 21. El promedio de los 5 nos da 20 años. Al otro lado ocurre lo mismo. Tenemos en promedio 20 años, pero fijémonos la edad de cada uno de los componentes. Uno tiene 20 años, el otro 38, el otro 4, el otro 39 y el otro 1 año. La edad promedio de estos 5 elementos nos da 20 años, al igual que el equipo B. Sin embargo, fijémonos la desviación. Tenemos una desviación estándar de 16.1 años. Esto hace que la representatividad del dato que tenemos de 20 años no sea, como el dado indica acá, no sea representativa. Y si analizamos los datos es así. El promedio de 20 años solo está de acorde a uno de los datos. El 80% de los demás datos se encuentran lejos de este promedio. En cambio, en el equipo A, fíjense, cada uno de los datos con respecto a la media aritmética tiene una variación mínima. Por lo tanto, el promedio de 20 años del equipo A ha de ser mucho más representativo que el del equipo B. ¿Por qué? Por la desviación estándar. Ahora, ¿quién gana el partido? Seguramente va a ser el equipo A porque hay una edad más homogénea que va alrededor de los 20 años. En cambio, el equipo B tiene acá dos niños y tiene dos personas que de repente ya son un poco mayores para poder enfrentar a estos jóvenes de 20 años. Existe mucha información que debe ser trabajada. Estas son las medidas de tendencia central que ya hemos visto anteriormente. Tenemos la media aritmética, tenemos la mediana, tenemos la moda, la media geométrica y la media hormónica. Es importante revisar en la bibliografía en qué momentos vamos a dar uso de cada uno de estos estadígrafos, ya que para un conjunto de datos existe un estadígrafo especializado para su cálculo. ¿Pueden ser calculados todos? Pueden ser. Sin embargo, el estudio de las estadísticas nos exige que se utilicen de manera correcta los estadígrafos precisos para cada conjunto de datos. Para poder validar estos datos se requieren estadígrafos de dispersión, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Para ello tenemos la amplitud total, que es la relación entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Tenemos la desviación media, que se trabaja a través del valor absoluto de cada dato con respecto a su media. La varianza,
que no tiene una explicación como tal, pero que sí nos permite a través de su raíz cuadrada determinar la desviación estándar, ya sea esta muestral o ya sea poblacional. La desviación estándar es el promedio de desviaciones que tiene cada uno de los datos con respecto a su media. Finalmente, un coeficiente muy importante de variabilidad es el coeficiente de variación, que se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética y multiplicando por 100. El señor que tenemos acá es Gauss, es un célebre matemático que gracias a sus estudios ha logrado implementar lo que hasta hoy en día se conoce como la campana de Gauss. Este trabajo, sin embargo, no fue iniciado por Carl Friedrich Gauss, fue iniciado por Abraham Moivre. De hecho, algunos autores, algunos estadísticos, algunos matemáticos le dan el autor al nombre de la curva como Moivre-Gauss, que está bien merecido por el notable aporte que realizó a la ciencia. Bueno, ¿qué es la desviación estándar? Ya habíamos comentado algo. En estadística se llama desviación típica, también conocida como desviación estándar, y se presenta de forma abreviada por la letra griega minúscula sigma, esta letra de acá, o la letra latina S, dependiendo si estamos hablando de una muestra o si estamos hablando de una población. La desviación estándar es una medida que se usa para cuantificar la dispersión o variación de un conjunto de datos numéricos. Cuando estamos hablando de una promoción, estamos hablando y debemos utilizar la siguiente fórmula. Es la sumatoria de cada uno de los datos menos mu, en este caso es el promedio del conjunto de datos elevado al cuadrado entre el número de datos. Cuando ya estamos hablando de una muestra, la fórmula es muy parecida. El mu cambia por x promedio, que es el promedio de la muestra, un n-1, que es un factor de corrección que se utiliza para poder trabajar. Entonces tenemos la muestra y tenemos la población. Esta es la campana de Gauss y hay un autor que se llama Chebyshev que habla de la utilización de esta campana. Dice, la desigualdad de Chebyshev es un teorema utilizado en estadística que proporciona una estimación muy conservadora de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita se sitúe en una cierta distancia de su esperanza matemática o de su media. En otras palabras, este es el promedio de un conjunto de datos, ¿sí? Gauss indicaba que todo conjunto de datos debe seguir una distribución normal. Entonces aquí tendríamos el promedio poblacional o el promedio muestral. Dentro de esta teoría, Chebyshev indica, trabajando con la campana de Gauss, que de la media aritmética, tanto a la derecha como a la izquierda, si restamos o sumamos una desviación estándar, se encontrarán el 68% de los resultados. A dos sigmas, con respecto al promedio, ya sea muestral o sea poblacional, se encontrará el 95% de los datos. Finalmente, y en un caso muy extremo, si a la media aritmética le sumamos 3 desviaciones estándar, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, estarán aproximadamente el 99.7% de los datos. Todo esto se trabaja con respecto a la teoría de la probabilidad. Les reitero, a un sigma estará el 68% de los datos, a 2 sigmas el 95% de los datos y a 3 sigmas el 99%. Cuando nosotros trabajamos en estadística con el análisis de sensibilidad, normalmente se trabaja y los autores recomiendan trabajar con una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda. Este análisis de sensibilidad ha de permitirnos verificar el impacto que tiene la variable que estamos estudiando. Algunos autores también trabajan esta situación de un sigma a la derecha y un sigma a la izquierda con lo que se conoce con el análisis de estrés. A ver, veamos alguna aplicación. Tenemos acá una movilidad. El consumo mensual de gasolina de un grupo de personas, de un grupo de transporte, de 220 vehículos. Se tienen 220 vehículos, una empresa tiene 220 vehículos.
¿sí? Y nos permiten determinar el presupuesto de gasolina para el siguiente mes. Para llevar a cabo este pronóstico se hace el relevamiento de 10 vehículos que tiene la institución y se calcula el costo mensual que tuvieron. Asimismo, se sabe que el comportamiento de los datos sigue una distribución normal. A ver, veamos. Estos son los datos de 10 buses, ¿sí? El consumo de gasolina, por ejemplo, para el primer bus ha sido de 500 bolivianos al mes, del segundo de 750, el tercero de 680 y así sucesivamente. El promedio de las 10 movilidades ha sido de 700 bolivianos. Cada movilidad de la pequeña muestra que hemos obtenido de los 220 me da un promedio de 700 bolivianos de consumo y una desviación estándar de 120.63 bolivianos. Un coeficiente de variación del 17% que muestra que la desviación no es muy grande, sino más bien pequeña. Viendo los resultados, para una sola movilidad, con un 68% de confianza podríamos indicar que el consumo podría ser de hasta 821 bolivianos o de 579 bolivianos. A 2 sigmas estaríamos hablando de 941 bolivianos de máximo de consumo y 459 bolivianos. Ya a un 99%, de acuerdo a lo que nos dice Chebyshev, este consumo de un promedio de las movilidades podría llegar a ser hasta de 1062 bolivianos y un mínimo de 338. Aquí ya podríamos hacer algunas consideraciones. Si viene algún chofer y nos indica que en el mes ha gastado, por decirles, 1500 bolivianos, tendría que ser poco creíble esta situación, porque el máximo probable con 3 sigmas es de 1062 bolivianos. ¿Qué implicaría esto? Que el encargado de ese bus no está indicando todos los datos. Podría ser que durante ese mes se le haya realizado otro tipo de viajes o otro tipo de situación. Veamos el ejemplo para toda la población. 700 bolivianos es el consumo promedio de un vehículo. Para 220 vehículos el promedio será de 154.000 bolivianos. Con 3 sigmas a la derecha, es decir, con 3 desviaciones estándar, un análisis de estrés bastante alto, tendríamos que afirmar que esta empresa tendría que gastar a lo mucho 233.614 bolivianos y por lo bajo 74.386. Al momento de elaborar un presupuesto, por ejemplo, para esta área, lo recomendable debería ser trabajar entre estos dos parámetros, ¿sí? 180.538 como consumo máximo y 127.462 como consumo mínimo. Por supuesto, debemos recordar que para hacer este tipo de análisis tenemos que suponer muchas cosas como hacemos los economistas, las personas que hemos estudiado en ciencias empresariales, y es que el resto de las variables se mantiene constante. En esa relación, entonces, lo más aconsejable sería presupuestar, para darnos un margen de holgura, hasta 180.538 bolivianos. En casos extremos podríamos llegar a estos 207.000 o 233.000, pero lo recomendable sería hasta 180.000. Y al otro lado el mismo análisis, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo. Se conoce el número de colocaciones que realiza un grupo de oficiales de crédito para pequeñas y medianas empresas. A partir de ello, se pretende estimar la cantidad máxima de colocaciones para la siguiente gestión. A ver, vayamos viendo. Se ha hecho el estudio a 18 oficiales de crédito. El número de colocaciones es el siguiente. El primer oficial indicó que en un mes colocó 16 créditos, 16 colocaciones, el segundo 15, 10, 25 y así sucesivamente. Si multiplicamos esta frecuencia mensual por los 12 meses del año, asumiendo que existe una homogeneidad en el periodo de colocación de créditos, el primer oficial tendría 192 colocaciones al año, el segundo 180, el tercero 120 y así sucesivamente. Ya analizando los datos,
tendríamos la siguiente información, tanto aplicando estadígrafos de tendencia central como estadígrafos de dispersión. El promedio, la media de colocaciones de los oficiales de crédito es de 225. Hay una desviación estándar de 87 y un coeficiente de variación ya un poco elevado, es del 37%. En esta situación, analicemos. Para un oficial tendríamos este análisis de estrés. El promedio de colocaciones de cada oficial es de 225. Con un sigma llegamos a 309, con 2 sigmas a 393 y con 3 sigmas a 476 como máximo de colocaciones. Al otro lado, con un sigma a la izquierda, 141 colocaciones, 57 colocaciones y menos 27. Por supuesto que matemáticamente el resultado es correcto, pero en la vida real tendríamos que hablar acá de 0. Ya para los 125 oficiales, para toda la población, debemos multiplicar esta fila de acá por 125 y se tendría la siguiente información. Se tendría 28.000 colocaciones en promedio que se tiene dentro de esta institución financiera, con un sigma 38.000 y 17.000. Con 2 llegamos hasta casi 50.000 y 7.000. Y con 3 sigmas estaríamos hablando de casi 60.000 colocaciones. Aquí podríamos hacer algunas especulaciones muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si la institución financiera ordena que para el año esta institución deba colocar 70.000 créditos? Matemáticamente, estadísticamente no sería posible, porque lo máximo que podrían colocar ya con un análisis de estrés bastante grande, bastante alto, sería de aproximadamente 60.000 colocaciones, por lo que 70.000 sería una meta que estadísticamente no sería correcta. Ahora, ¿qué es lo más probable? Reiteramos, el análisis de estrés con un sigma a la izquierda y un sigma a la derecha. Lo más probable que es que en la siguiente gestión que estamos presupuestando se alcance un máximo de 38.575 colocaciones y un mínimo de 17.592. Esto es lo que hemos visto ahora. En el siguiente capítulo vamos a ver ya otras consideraciones de lo que es la estadística aplicada a las finanzas. Muchas gracias.